La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. ¿A mí me escuchan bien? ¿O me Se escucha escuchan Sí, se con escucha un bien. eco? bien. ¿Se escucha bien? Bueno. Eh, vamos a, sí, vamos a silenciar todos los micrófonos. Sí, arranquemos. Dale, Ah, listo. Espera. bien. Bueno, eh, el cristianismo no es una filosofía, pero supone una filosofía. Eso es lo que vimos la clase pasada. Ciertamente, la interacción del cristianismo y la filosofía fue una interacción que ya se da en el marco del Nuevo Testamento. ¿Sí? Eh, la primera interacción literal de un apóstol con filósofos es la de San Pablo en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, donde él viaja a Atenas y en el concurso de ese viaje interactúa con los estoicos y los epicúreos. Así nos relatan los textos. Bueno, esa relación ha sido una relación conflictiva, ha sido siempre una relación tensa entre filosofía y cristianismo, porque la iglesia cristiana siempre se vio ante esa interrogativa. ¿Qué hacemos con la filosofía? ¿La tenemos que descartar? ¿La tenemos que incluir? ¿De qué manera tenemos que incluir a la filosofía en nuestro itinerario de fe? Bueno, son cosas que estuvieron en debate durante, yo les podría decir, 13 siglos del cristianismo. Yo creo que con Santo Tomás de Aquino es como que se llega a una especie de consenso y de síntesis. Pero hasta Tomás de Aquino, siglo XIII, hay tensiones, hay posturas encontradas, ¿no? En general, podríamos decir que los padres de la Iglesia o los padres apostólicos tienen dos grandes posturas con respecto a la fe y la filosofía, las relaciones entre fe y filosofía. Aquellos que consideraban que la filosofía es un obstáculo para el desarrollo de la fe, para la vida de la fe, que la filosofía es una hueca sutileza, es una vana palabrería, que en realidad es una sabiduría del mundo, una sabiduría del hombre, y que como tal la filosofía corrompe al cristiano porque le suplanta el conocimiento que viene por la fe y por la revelación a un conocimiento meramente humano, ¿no? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Nosotros no hablamos en sabiduría humana, sino que predicamos la locura de la cruz. Bueno, eran muchas las argumentaciones por las cuales algunos padres de la iglesia tenían una cierta resistencia a la filosofía. Ustedes conocerán que el caso más icónico de esta resistencia es el de Tertuliano, ¿no es cierto? Que él dice,
Bueno, ¿qué tienen que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tienen que ver la fe cristiana con la filosofía? Eso está diciendo, ¿no? Bueno, esta postura podríamos llamarla, o se la llama en la patrología, la postura de los antidialécticos. ¿Por qué se llaman antidialécticos? Porque ellos están en contra de la filosofía. Están en contra de la filosofía. Ellos consideran que la filosofía no nos lleva a la verdad. Y, y se llaman antidialécticos porque en el lenguaje platónico y neoplatónico a la filosofía se la llama dialéctica, porque para Platón la filosofía es dialéctica. Entonces, para los neoplatónicos, decir dialéctica es decir filosofía, y decir antidialéctico es decir antifilosóficos, ¿me entienden? O sea que, en el fondo, los antidialécticos son antifilosóficos, ¿sí? Y hay algunos padres de la Iglesia, sobre todo los padres antioquenos, han sido algunos bastante antifilosóficos. Sin embargo, otra escuela, que es la escuela de Alejandría en general, han sido padres que se llaman dialécticos. Dialécticos, ¿por qué? Porque ellos sí aceptaban la incorporación de la filosofía al cristianismo, como un modo de conocer humanamente la verdad y como un modo de hacer inteligible la revelación, como paideia, como didáctica, como un instrumento pedagógico para comunicar el mensaje de la fe. Y se llamaban dialécticos porque aceptaban la filosofía. Ustedes saben que Clemente de Alejandría, él suponía que la filosofía había nacido en Egipto, que los griegos la llevaron y que es una filosofía, es un conocimiento perenne del hombre y es una propedéutica para el Evangelio, ¿no? Clemente de Alejandría dice, hay dos clases de propedéuticas al Evangelio, la propedéutica de los gentiles y la propedéutica de los judíos. La propedéutica de los judíos fue la ley. A través de la ley, los hebreos tuvieron un ayo, una propedéutica, un camino para llegar al Evangelio. Los judíos llegaron al Evangelio a través de la ley. La ley fue como una preparación para el Evangelio. Y los gentiles llegaron al Evangelio a través de la filosofía. Entonces, Clemente de Alejandría dice, es como que los creyentes hebreos y los gentiles tuvieron por su lado una preparación para la fe, una preparatio evangeli, una preparación para el evangelio. Y el padre de la iglesia más dialéctico de todos, sin lugar a dudas, es San Agustín. San Agustín escribió un libro que se llama De Vera Religione, sobre la verdadera religión. Y en ese libro, San Agustín trata de desarrollar cuáles son las semejanzas que existen entre el platonismo medio y el neoplatonismo que él cultivaba y que él estudiaba, y el pensamiento cristiano y la doctrina cristiana. Bueno, ¿cuáles son los acuerdos que encuentra San Agustín entre el platonismo y la doctrina cristiana? Bueno, son varios. Primeramente, la trascendencia de la vida espiritual, la inmortalidad del alma, la supremacía de lo celestial por encima de lo terrenal, la caducidad de la materia, la inmortalidad de las ideas, la eternidad de las ideas. Recuerden que San Agustín va a decir que la verdad habita en la mente de Dios
y que los arquetipos de las esencias son los pensamientos de Dios, que Agustín le va a llamar pensamientos seminales, es decir, son pensamientos, son semillas que son fértiles para poder producir la realidad, ¿no? Para poder orientar eidéticamente, para poder diagramar la esencia de la realidad. Bueno, la verdad trascendente, los universales, digamos, son el amor por la verdad, el compromiso con la verdad, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta ustedes que son muchas las coincidencias entre el platonismo y la doctrina cristiana, de tal suerte que muchos de los padres de la iglesia fueron platónicos. No es verdad que todos eran platónicos, habían algunos que eran aristotélicos, que seguían la lógica de Aristóteles, la metafísica no se conocía, pero sí se conocían otros textos de Aristóteles, muchos eran aristotélicos, otros eran estoicos, ¿no es cierto? No todos los padres de la iglesia eran platónicos, pero sí podríamos decir que en líneas generales, la mayoría de los padres de la iglesia, que eran dialécticos, eran platónicos, neoplatónicos, del platonismo medio, algunos seguían a Proclo, otros seguían a Plotino, ¿no es cierto? O sea, versiones del platonismo, ¿no es cierto? Pero sobre todo Proclo y Plotino. Eh, nosotros vamos a tratar de diagramar las posibles relaciones entre fe y filosofía. Ustedes saben que yo no hablo de fe y razón, porque para mí la fe también es racional. Es decir, para mí la razón no está afuera de la fe. Voy a explicar qué es la fe y voy a explicar qué es la filosofía para poder hacer una introducción a esta temática que son las relaciones o las posibles relaciones o los paradigmas de las relaciones entre fe y filosofía. Por un lado, la fe es una certeza. La fe es certeza. Los creyentes buscan certeza. Hoy en las redes habitamos conflictos dogmáticos, posturas fundamentalistas, que tienen que ver con personas que son creyentes. ¿Eh? Personas que son creyentes y que creen con certeza su fe. Entonces, ellos no son filósofos. Aquellos que están en las redes sociales maldiciéndose unos a otros, persiguiéndose unos a otros, ellos no son filósofos, no son gente que busca tener un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo y crítico. Son creyentes y como creyentes ellos afirman dogmática y fundamentalistamente su fe porque buscan una certeza, porque la fe es certeza y convicción. Entonces uno no puede cuestionar a alguien que por su fe tiene certeza, ¿no? La fe es un modo de conocer. Hay dos modos de conocer la realidad. A través de la filosofía o de la ciencia y a través de la fe. La fe incluye la razón. ¿Por qué? Porque la fe es el asentimiento de la voluntad de un dato que hay en la inteligencia. La fe es un asentimiento de la voluntad de un dato que está en la inteligencia. Yo no puedo aceptar como verdadero algo que no he comprendido, algo que no he entendido. Pero la fe es una convicción, la fe es una decisión de tomar como verdadero algo que es creíble, algo que se presenta como creíble. ¿Y por qué se presenta como creíble? Porque hay distintos elementos que intervienen en la fe para que ese conocimiento sea fe. El punto de partida de la fe es la autoridad de Dios que habla y que obra. Son signos, palabras
señales que transmite Dios con signos, con hechos, con obras, palabras y señales, donde Dios comunica una obra extraordinaria. La fe, por esencia, es comunitaria. La fe es el patrimonio de un pueblo, es el patrimonio de una comunidad. Entonces, hay un hecho extraordinario. Por ejemplo, Dios, Yahvé, abre el Mar Rojo. Ese es un hecho extraordinario, es un hecho sobrenatural. Pero yo no estuve ahí. Yo creo que es verdad que Yahvé, Adonai, Eloheinu, él abrió los mares, abrió el Mar Rojo para que el pueblo judío pueda pasar por el medio del mar y después cerró el mar para que los egipcios no puedan avanzar contra ellos. Yo lo creo, yo creo que eso es verdad, pero yo no estuve ahí. Sin embargo, yo acepto como verdad algo que yo no he visto. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Cómo yo puedo aceptar como verdadero algo que yo no he visto? ¿Por qué yo podría aceptar como verdadero algo que yo no he visto? Entiendan que esto para un filósofo es bastante problemático. Para un filósofo es problemático aceptar como verdadero algo que nosotros no hemos visto. Para un filósofo eso es problemático. Para un filósofo no podemos aceptar como verdad algo que nosotros no podemos corroborar, algo que nosotros no podemos verificar. Sin embargo, el creyente toma una decisión. Por eso yo les digo que la fe es un acto de la voluntad. ¿Se dan cuenta? Con el concurso del entendimiento. La fe no se da sin el concurso del entendimiento, pero la fe no es un acto del entendimiento. La fe es un acto de la voluntad. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, resulta que hay un pueblo, una comunidad, que es testigo de lo que hizo Yahvé en el Mar Rojo. Esa comunidad es testigo. ¿Qué significa ser testigo? Que ellos han podido ver con sus ojos y oír con sus oídos aquellos hechos que ellos comunican. ¿Recuerdan ese texto de los apóstoles que dice, nosotros de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado, de eso damos testimonio, de eso predicamos, ¿no es cierto? Entonces, este pueblo da testimonio de lo que ha visto, ¿ven? Entonces, el primer elemento es que hay un hecho extraordinario. El segundo elemento es que ese hecho extraordinario es visto por un pueblo que es testigo de lo que ha sucedido. Ese pueblo que es testigo da testimonio de lo que ha visto y ha escuchado. Hay personas, generaciones posteriores, que escuchan fides ex auditum, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que escuchan ese testimonio y deciden ese testimonio y saben que ese testimonio es creíble. Para interactuar con ustedes, yo les pregunto, ¿por qué el testimonio de una comunidad, ya sea en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, las 12 tribus de Israel, ellos son testigos de Yahvé? Las 12 tribus de Israel son testigos de Yahvé. Por eso Isaías dice, seréis mis testigos. Porque las 12 tribus de Israel son el pueblo que vio lo que hizo Yahvé en el Antiguo Testamento. Ellos son testigos de Yahvé. Nosotros no somos testigos de Jehová. Nosotros no somos testigos de Yahvé. ¿Nosotros de quién somos testigos? No me miren como si les hubiese hecho una...
nosotros somos testigos de Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no es cierto? Nosotros somos testigos de Jesucristo. Los apóstoles son testigos de Jesucristo, ¿no es cierto? La pregunta que yo les hago es, ¿por qué nosotros podríamos creer que el Antiguo Testamento es verdad? ¿Por qué podríamos creer que el Nuevo Testamento es verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Primera pregunta que les hago. ¿El testimonio del Antiguo Testamento y el testimonio del Nuevo Testamento es un testimonio creíble o no es creíble? ¿Qué les parece? Es creíble. Es creíble, ¿no? Bueno, que sea creíble significa que tiene la potencia, que tiene la posibilidad de ser creído por cualquiera, ¿no es cierto? Todos podríamos creer o aceptar como verdadero el testimonio de los judíos y el testimonio de los apóstoles, el testimonio del Antiguo Testamento y el testimonio del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué nosotros aceptamos que ese testimonio es creíble? ¿Por qué? ¿Qué es lo que torna a ese testimonio creíble? La fe, ¿no? ¿Cómo? La fe. La fe tiene que intervenir, digamos, en esa aproximación que uno haga a los viejos, a los textos antiguos. Bueno, pero digamos una cosa, digamos una cosa. En realidad, la fe hace que el testimonio sea creíble o que el testimonio sea creído. Que se ha creído. Claro, la fe hace que el testimonio sea creído en acto. Pero cuando yo digo creíble en potencia, es que en el testimonio hay algo que lo hace creíble. La Le pregunta damos que una les hago, autoridad, le damos la una pregunta, autoridad moral a los que presenciaron los hechos y mediante la tradición nosotros recogemos la fe. ¿qué fue lo primero que dijiste? Perdón, no te escuché porque yo estaba hablando, a ver. Perdón, maestro, que le damos una autoridad moral a las personas que presenciaron los hechos y que mediante la tradición nosotros adoptamos y por medio de la fe, ahí sí, como dijo usted, ya creemos en la narración, en los hechos. Bueno, podríamos decir que la capacidad moral de ese testigo que da el testimonio es una razón para que nosotros creamos que ese testimonio es creíble, ¿no es cierto? O sea, el testimonio del testigo tiene que estar acompañado de buenas obras o no es necesario que el testimonio del que da, del testigo, vaya acompañado de buenas obras. ¿Qué les parece? ¿Ustedes podrían creerle a una persona que consideran que es mala persona? Sí, ¿Sí? sí, porque, bueno, no No, sé, tal vez estoy equivocado, pero Santo Tomás decía que la verdad es verdad, venga de donde venga. Está bien, pero no estaba hablando de esto. Ah, ok. Vos tenés un amigo que vos considerás que él es malo y vos para aceptar como verdadero algo que él te dice, vos tenés que creer en lo que dice. Vos podrías creer en lo que él te dice si vos considerás que esa persona es moralmente mala. ¿Ustedes le creen a los mentirosos? obviamente que no. Yo creo que lo primero es la autoridad moral de quien te está dando testimonio. Yo siempre tomo el ejemplo siguiente. A ver, vos sabés que tu mamá es tu mamá, sí, porque ella te dijo a vos que es tu mamá, pero si yo a vos te pregunto, ¿vos te has hecho un examen de ADN para ver si es que eso es cierto? Vas a decir, no, no me hace falta, porque mi mamá
siempre me ha dicho, digamos, humanamente hablando, siempre me ha dicho la verdad. Y si ella me dice que es mi mamá y se acabó. Bueno, mucho más la autoridad moral de quien ha sido el inspirador, digamos, de las escrituras, ¿no? Claro, Eso es lo que yo pienso. Gracias. el agiógrafo de las escrituras, el Exacto. inspirador es el Espíritu Santo. Claro, sí, por Bien, eso digo, el inspirador, ¿quién es el inspirador? Y bueno, luego, por supuesto, el agiógrafo, ¿no? obviamente. O sea, nosotros aceptamos, miren, que una de las condiciones para que sea creíble el testimonio es que la comunidad que da ese testimonio sea buena, de testimonio, tenga frutos de santidad. Si yo quiero dar testimonio de Jesucristo, pero yo no estoy teniendo buenas conductas, si yo no estoy haciendo bien las cosas, si yo no estoy mostrando santidad, ¿es creíble o no es creíble el testimonio? No es No, no es creíble. creíble. Bien, ¿qué más tiene que tener un testimonio para ser creíble? Tiene que tener lógica. Tiene que tener lógica. ¿Qué significa que tiene que tener lógica? Que no puede violar los principios de la razón. No son los principios. Dustin, tenés el micrófono prendido. Creo que por eso hay un... los principios de la lógica son principios del ser humano, no son principios de Aristóteles. Por ejemplo, el otro día yo dialogaba con un compañero de las redes que decía, premisa mayor, María es madre de Jesús. Y decía, esta premisa es verdadera. Premisa menor, Jesús es Dios. Esa premisa también es verdadera. Si el razonamiento es válido, ¿cuál sería la conclusión? María es madre de Jesús. Jesús es Dios. ¿Cuál sería la conclusión válida del razonamiento? Que María es María es madre de Dios. Bien, él dice lo siguiente. Él dice, acepto la verdad de la premisa mayor y la verdad de la premisa menor y acepto que el razonamiento es válido, pero niego la verdad de la conclusión, dice. Entonces él dice, acepto que María es madre de Jesús, acepto que Jesús es Dios, pero niego que María sea madre de Dios. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no está escrito en la Biblia. A ver, ¿en la Biblia está escrito que yo me voy a morir? Explícitamente no, implícitamente sí. Pero sin embargo, en la Biblia puede aparecer un razonamiento que diga, todo hombre es mortal y todos nosotros somos hombres. Si yo saco esa conclusión no se desprende de las premisas. Sí se desprende de las premisas. Entonces, fíjense ustedes que si yo estoy dispuesto a renunciar a la lógica, ¿mi testimonio es creíble o no es creíble? Si yo les digo, por ejemplo, que Jesús es Dios y después les digo que no es Dios, ¿ustedes pueden creer en mi testimonio? Si yo les digo que quiero ser un buen cristiano y después me ven a mí con actitudes de alguien que no quiere ser un buen cristiano, ustedes no van a aceptar mi testimonio, no van a tomar mi testimonio como verdadero, porque para que el testimonio sea creído es necesaria la autoridad en las cuestiones de fe. Para las cuestiones de la filosofía no es necesaria la autoridad de quien habla. Porque aunque Bertrand Russell sea una mala persona, sea que sea violento, que sea mentiroso y ladrón, si Bertrand Russell dice que una línea recta es el camino más corto entre dos puntos, yo necesito reconocer que Russell es bueno para creer lo que él está diciendo.
No, No, evidentemente que no. él está diciendo, para mi razón, eso es evidente. Y como para mi razón eso es evidente, yo puedo acceder a esa verdad sin creerle al testigo. No me hace falta creerle al testigo. Yo no necesito montarme en los hombros del testigo para tener por cierto lo que él dice, porque yo también puedo acceder a esa verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo puedo acceder a esa verdad, no necesito la fe. Entonces, ¿cuál es el punto de partida del conocimiento filosófico? Aquello a lo cual todos tenemos acceso. ¿Y por qué todos tenemos acceso al mismo punto de partida filosófico? Porque el punto de partida de la filosofía es lo evidente. Es lo evidente. Y como lo evidente no necesita ser demostrado, entonces todos tenemos la posibilidad de acceder al mismo punto de partida. ¿Me van siguiendo ahí o necesitan una explicación? El punto de partida de la filosofía es lo evidente. Lo evidente. ¿Cuál es la evidencia de la filosofía? Que hay cosas. Res sunt, hay cosas. Ese es un punto de partida evidente. Yo no necesito demostrar que ahí hay cosas, porque todos nosotros, aunque no seamos filósofos, podríamos conocer y reconocer que ahí, o aquí, o allá, o acá, hay cosas. ¿Se entiende? Aquí hay cosas. Ese es un punto de partida de la filosofía. Y ese punto de partida de la filosofía no necesita que nosotros tengamos confianza en Aristóteles, que tengamos confianza en Santo Tomás, que Santo Tomás sea bueno, que haga milagros, que sea honrado, que sea buen hijo, que sea buen padre, que sea buen hermano, que sea buen amigo, que sea trabajador, que sea honesto. No hace falta. Aunque Aristóteles sea mala persona y mal filósofo, ese punto de partida es evidente. Ahí hay cosas, ¿se dan cuenta? Entonces, el punto de partida de la filosofía es algo que es evidente. Y todo lo evidente, por ser evidente, no necesita ser demostrado, porque está al acceso de todos nosotros. Pero con la fe no sucede lo mismo, porque el punto de partida de la fe no es algo que sea accesible a todos nosotros, sino que es algo que es inaccesible, porque es un hecho sobrenatural. Dios hablando, Dios obrando, eso es un hecho extraordinario, eso no es un hecho ordinario. Que Dios le hable al hombre sobrenaturalmente no es un hecho ordinario, es un hecho extraordinario, no es un hecho natural, es un hecho sobrenatural. ¿Me van entendiendo? Entonces, si el punto de partida de la teología del cristianismo es Dios hablando, es Dios obrando, el punto de partida de la teología es lo evidente o algo sobrenatural, de la teología revelada, ¿no? Algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Entonces, nosotros para poder aceptar como verdadero algo sobrenatural, necesitamos el testimonio de un testigo o podemos acceder directamente nosotros a ese fenómeno. Necesitamos el testimonio de un testigo. Necesitamos el testimonio de un testigo. Los testimonios de fe son testimonios de un cuerpo colegiado, de un pueblo y de una comunidad o de una persona aislada. De un cuerpo colegiado. De un cuerpo colegiado, de un pueblo, de una comunidad, de una eclesía, de un pueblo. ¿Se entiende? Bien. Esa eclesía, esa comunidad, ese pueblo
que da testimonio tiene que tener autoridad o no tiene que tener autoridad para que ese testimonio sea creíble? Tiene que tener autoridad. Tiene que tener autoridad moral y tiene que tener autoridad lógica, coherencia, y tiene que tener base empírica, es decir, que todo lo que afirma esa comunidad sobre las realidades naturales no vaya en contra de lo que nosotros podemos ver de las realidades naturales. Si, por ejemplo, la fe sobrenatural le enseña a Christian Arnaud que el círculo es cuadrado, ¿podrías aceptar que esa fe es verdadera si la fe consiste en enseñarte que el círculo es cuadrado? No, porque te está enseñando algo que va en contra de lo que para vos es evidente. Y vos no necesitas llegar a eso que es evidente por medio de ese testimonio, porque eso es accesible para vos. Y vos podés verificar entonces que ese testimonio es incorrecto. O sea, la fe cristiana no enseña algo que repugna a la razón. ¿Me están entendiendo? La fe cristiana puede enseñar algo que la razón natural no puede conocer fácilmente, que no puede descubrir por sus solas fuerzas. Pero la fe revelada no enseña algo que repugna a la razón. ¿Se entiende esa frase? Que repugne a la razón significa que enseña algo que la razón muestra que eso es evidentemente incorrecto. Bien. Entonces los artículos de fe no van a contradecir lo que para nosotros es evidente, sino que le van a dar un nuevo significado más profundo. ¿Por qué yo les enseño esto? Porque nosotros nos tenemos que dar cuenta que uno de los presupuestos básicos de la teología tiene que ver con cuestiones que no se resuelven en el intelecto. Que una de las cuestiones básicas de la teología, ¿dónde se resuelve? En la voluntad. Porque todo punto de partida filosófico debe ser evidente, pero el punto de partida teológico no es evidente. Por lo tanto, los puntos de partida teológicos tienen presupuestos en los que está implicada una decisión de la voluntad. Ya le voy a explicar algo de eso. Pero vamos a escuchar a Carlos, que tiene una pregunta o algo que aportar. Sí, yo veo la fe cristiana parte desde lo experiencial. Por ejemplo, cuando tú hablabas, me recordaba de Pablo frente a los apóstoles y le decía, yo tengo autoridad también como ustedes, porque a mí también se me apareció, yo también he sido testigo de él, yo también he estado con él. Entonces, en ese sentido, a veces cuando, por ejemplo, yo veo muchos de estos videos en YouTube, se pierde la experiencia de fe por la experiencia, lo experiencial, que para mí es fundamental en la fe, por querer determinar la fe solo desde lo racional. Entonces, Es correcto, perdemos el camino. es correcto lo que dice, pero no solo la experiencia. Hay un teólogo reformado que se llama Schleiermacher, que él sostiene que la fe está basada en la experiencia de la fe. Es decir, que nosotros como creyentes tenemos fe en nuestra fe. Somos creyentes de que somos, creemos de que creemos. Somos creyentes en nuestra fe. Creemos que somos creyentes. Pero hay otras cosas. Hay otras cosas. Bien. La teología, por ejemplo. Parecería que hay un delay, ¿no? Porque es como que nos pisamos hablando. Parecería que hay un delay, no lo sé. De todas maneras, levanten la mano para poder hablar así. No hablan encima mío mientras yo estoy hablando, ¿sí? Yo me detengo, les doy la oportunidad de hablar, pero no me interrumpen.
hay otros elementos que tienen que ver con los presupuestos de la teología. Toda teología tiene presupuestos que nosotros los aceptamos por nuestra voluntad. Por ejemplo, si yo tomo la decisión de aceptar como verdadero el presupuesto de que las escrituras son perspicaces, que en su mensaje esencial en cuanto a la salvación son claros para todos y que solo la escritura es palabra de Dios, ¿a qué denominación de fe voy a terminar cayendo yo si acepto esos presupuestos? Que las escrituras son perspicaces y que solo la Biblia es palabra de Dios. Protestante. Voy ¿En a alguna llegar al corriente del movimiento protestante? Voy a llegar al protestantismo. ¿Saben por qué voy a llegar al protestantismo? Porque esos presupuestos son los presupuestos del protestantismo. Pero no son presupuestos porque son racionales en todos sus aspectos y dimensiones. Hay un aspecto de ese presupuesto que se resuelve no desde el intelecto, sino desde la voluntad. Yo he tomado la decisión de creer que solo la Biblia es palabra de Dios. He tomado una decisión, no sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Yo tomé con mi voluntad una decisión. Y la fe consiste en ese acto de la voluntad de creer. ¿Es creíble que solo la Biblia es palabra de Dios? Sí, es creíble. Y yo con mi voluntad decido que eso creíble se convierta en creído. ¿Se entiende el paso de la potencia al acto? Que lo creíble se convierta en creído tiene que ver con un acto de la voluntad, no con un acto de la inteligencia. Lo entendible se convierte en entendido solo por la inteligencia. Porque si yo les enseño que en un triángulo equilátero los tres ángulos del triángulo equilátero tienen tienen la misma dimensión, eso ustedes lo pueden entender por la razón. Lo pueden entender por la razón. No es necesario que ustedes tomen una decisión, ¿se dan cuenta? Profe, Hagamos el conocimiento filosófico. Levanten la mano, ¿no? No hay problema. Ustedes levantan la mano y van a hablar. Todos los que levanten la mano, a mí el Zoom me va a avisar quiénes son los que están levantando la mano y todos los que levanten la mano van a hablar, ¿sí? Pero no hablen encima mío nada más. Vamos con la filosofía para entender este proceso. Por ejemplo, todo hombre es mortal. César es hombre. Por lo tanto, César es mortal. ¿Entendieron que eso es verdad? Sí. ¿Tuvieron que tomar una decisión para aceptarlo? No. ¿Saben por qué? Porque cuando el conocimiento se edifica en función de lo que es evidente, la razón no tiene concurso. Perdón, la voluntad no tiene concurso cuando el fundamento es la evidencia. Cuando el fundamento es la evidencia, la voluntad no puede concursar. Lo único que puede hacer la voluntad es rechazar el acceso hacia el fundamento. ¿Cómo la voluntad puede rechazar el acceso al fundamento? Por ejemplo, yo les digo, ¿no? Por el acto segundo conozco la potencia y por la potencia conozco la sustancia. Esa es una verdad de la razón. Se la explico. Se la explico. Por ejemplo, el acto segundo
es la operación que realiza una entidad. ¿Qué operación realiza, por ejemplo, un peral? ¿Cuál es la operación propia de un peral? Dar peras. Dar peras. Entonces, metafísicamente, el dar peras es un acto segundo. El acto primero es la existencia del peral. El acto segundo es la operación del peral. ¿Me entienden? Bien. Porque el peral está dando peras, yo puedo descubrir que ese árbol puede dar peras. O sea, por el acto segundo yo descubro la potencia, ¿se entiende? Este animal está volando porque puede volar. Este animal está gritando porque puede gritar. Este animal está nadando porque puede nadar. ¿Se entiende? O sea, yo por el acto segundo conozco la potencia. Y yo digo, si este animal está volando porque puede volar, entonces significa que este animal es un Ser volador. Un ave. se llama ave, ¿no es cierto? Bien. Ustedes tuvieron que tomar una decisión para llegar a la conclusión de que ese animal es un ave. No. No, ninguna. La voluntad no tuvo concurso. ¿Saben por qué? Porque todo el recorrido fue evidente. Como todo el recorrido es evidente como punto de partida y racional en su desarrollo, no hay concurso de la voluntad. La voluntad no concursa positivamente en la filosofía, pero sí puede concursar negativamente. ¿Cómo? Edmund Husserl dice, nuestra fenomenología se va a quedar en las potencias, pero no va a acceder metafísicamente a la sustancia, porque nosotros queremos quedarnos en los fenómenos físicos, y la sustancia ya es una afirmación metafísica. Entonces, ¿qué dice Husserl? Por el acto segundo descubrimos la potencia, pero nos negamos a afirmar la sustancia. Esa negación fenomenológica de afirmar la sustancia, ¿tiene concurso de la voluntad, sí o no? Claro, Sí, sí, sí. pero ¿la voluntad en la filosofía concursa positivamente o la voluntad en la filosofía concursa negativamente? Negativamente. Concursar positivamente significa que la voluntad pone algo que no lo pone la razón. Una mediación que no está dada racionalmente. Eso significa concurso positivo de la voluntad. El concurso positivo de la voluntad es que la mediación o la articulación del conocimiento, en la articulación del conocimiento, en la mediación del conocimiento, la voluntad coloca, por eso se llama positiva, la palabra positiva viene de positum, que significa poner en latín. Positum es poner. Entonces, el concurso positivo es que en la mediación racional la voluntad pone algo que no lo pone el intelecto. ¿Se entiende? En cambio, en la filosofía, el concurso de la voluntad no es positivo, es negativo. Lo que puede hacer la voluntad no es poner, sino sacar. Entonces, Edmund Husserl, con un acto de su voluntad, él decide ponerla a la sustancia o quitarla a la sustancia. Quitarle la sustancia. Edmund Husserl y los fenomenólogos discípulos de él deciden quitarla a la sustancia. Entonces, en la filosofía, la voluntad solo tiene concurso negativo, no tiene concurso positivo. ¿Me van entendiendo eso? Ahora, en la teología revelada, ¿la voluntad tiene concurso negativo? Sí. ¿Pero tiene concurso positivo? También. ¿Por qué? Porque como el punto de partida no es evidente,
Entonces la voluntad es la que convierte a lo creíble en creído, a la mediación entre lo creíble, que es la potencia, y lo creído, que es el acto, a la mediación la realiza la voluntad y no la inteligencia. ¿Me entendieron eso? Entonces, ¿es creíble que solo la Biblia es palabra de Dios? Sí. Pero ¿por qué se torna creído? ¿Por la mediación del intelecto y por una argumentación o por una decisión de la voluntad? Volitivo. Voluntad. Es por una decisión de la voluntad. Entonces, si un católico viene a mí a querer cuestionarme, ¿me tiene que dar argumentos racionales o tiene que apelar a que yo cambie mi voluntad? Tiene que apelar a que yo cambie mi voluntad. O sea, si yo me convierto en católico, no es solo porque hubo una conversión en el intelecto, sino porque ahora las emociones, las circunstancias, la vida misma, el recorrido de la vida me ha llevado a mí, hasta psicológicamente, a tomar otra decisión. Entonces, supongamos que yo ahora lanzo otro presupuesto teológico, que es decir, que la Biblia sola no es palabra de Dios, que la palabra de Dios es la Biblia más la tradición católica. ¿Ese presupuesto es creíble? Dijimos que el presupuesto protestante era creíble. ¿Este presupuesto es creíble? Sí. Sí, también es creíble. Ahora, ¿cómo este testimonio que es creíble en potencia se puede tornar creído en acto? ¿A través de una mediación puramente racional o a través de un acto de la voluntad? De la voluntad. Bien, entonces en el fondo, ¿dónde está el fundamento de la diferencia entre protestantes y católicos? ¿En una cuestión meramente intelectual? ¿O es que en sus presupuestos los protestantes tomaron una decisión y los católicos dentro de sus presupuestos tomaron otra decisión? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy enseñando? O sea que en el fondo, acá lo que está pasando es que los protestantes tomamos una decisión y los católicos tomaron otra decisión. Esa decisión es inapelable. Esa decisión es inapelable. Yo puedo darle todos los argumentos a un católico para que se haga protestante, pero si el católico no cambia esa decisión de esos presupuestos teológicos, nada va a suceder. Porque no se resuelve en el intelecto, se resuelve en la voluntad. ¿Me van entendiendo? Entonces, la teología es una ciencia en la cual la voluntad tiene un concurso fundamental. Por eso en la teología el argumento de autoridad es válido. Yo puedo en mi religión decir, yo esto lo creo porque lo dice Wesley, porque Wesley para mí es un gran santo de la iglesia evangélica. Dentro de la religión eso es válido, porque el argumento de autoridad en teología no es falacia. Porque toda la teología está basada en un argumento de autoridad. Porque yo no puedo demostrar racionalmente que la Biblia es palabra de Dios. O que la tradición es palabra de Dios. No lo puedo demostrar racionalmente. Los católicos ¿saben por qué llegan a esa conclusión? Porque le dan autoridad a la iglesia. ¿Y saben por qué los protestantes pueden llegar a su teología? Porque le dan autoridad a la Biblia. Entonces, aquello que en la teología es el fundamento de su quehacer, que es la autoridad, en la filosofía, ¿cómo se llama el argumento de autoridad?
Falacia de autoridad en la Falacia filosofía. ad autoridad. Falacia. Se llama falacia, ¿se dan cuenta? Entonces, en la filosofía, el concurso positivo de la voluntad es falacia de autoridad. En la teología, el concurso positivo de la voluntad es el fundamento del quehacer teológico. Ojo, yo no les estoy enseñando que en la teología solo la voluntad, no me entiendan como que yo soy escotista y les estoy enseñando un argumento voluntarista. Yo no estoy diciendo que es la voluntad sola, que es solo la voluntad. Yo les dije que es la voluntad con concurso del entendimiento, pero que la voluntad necesita estar presente en la teología para que lo creíble sea creído, lo aceptable sea aceptado. ¿Me entienden eso? Lo estoy haciendo así porque es la única posibilidad que tengo yo de explicar y de aclarar todo lo que está pasando en las redes, digamos, también, ¿no? O sea, en las redes todo se quiere resolver ¿dónde? Aquí, con argumentos, ¿se dan cuenta? Y no se dan cuenta que hay, lo más importante no se va a resolver aquí, se va a resolver aquí, en una decisión de la voluntad. Y la voluntad nunca toma una decisión movida solo por la razón. Esta es una psicología y una antropología muy profunda. Cuando un ser humano toma una decisión, ¿lo hace movido solo por la razón? ¿Saben qué es lo que influye para que una persona cambie una decisión? Influyen muchas cosas. Influye la vida, las emociones, las personas con las que te relacionás, las experiencias que has tenido. Pongamos un ejemplo. ¿Quién es protestante? Kierkegaard. ¿Vos sos protestante? ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que a Kierkegaard le ponemos a los protestantes de las redes a atacar a Kierkegaard todo el tiempo, a despreciarlo, a atacarlo, ¿no es cierto? Exactamente, Leo. Si querés aportar, Leo, prende el micrófono porque escucharte a vos siempre es un placer y lo que decís tiene mucho sentido. Vamos a suponer que yo pongo, qué sé yo, a las pirañas de las redes protestantes o al líder de los protestantes a perseguirlo a Kierkegaard, a difamarlo, a perseguirlo, a hostigarlo, a perseguirlo, a molestarlo, a hostigarlo. Supongamos que además a Kierkegaard le aparece una novia católica que lo enamora. Además, pongámosle que Kierkegaard conoce un amigo católico que lo deslumbra, que le transmite un testimonio de fe importante, un ejemplo de vida importante. Pongámosle a Kierkegaard un escenario distinto. ¿Creen que todo ese escenario va a influir en una decisión de Kierkegaard o que Kierkegaard solo se va a basar en lo que dice la razón para cambiar una voluntad o para tomar una decisión? Les estoy poniendo un ejemplo, pero se dan cuenta que cuando nosotros cambiamos una decisión, hay muchos factores que están influyendo. No son factores meramente racionales. Hay muchos factores que son inconscientes, que también influyen. Claro, el ejemplo es muy conductista y muy estructuralista. Hay muchos procesos que son internos incluso, ¿no? Pero por supuesto que todo eso influye en la decisión, ¿se dan cuenta? O sea, ninguna conversión se da meramente porque alguien se puso a leer los padres de la iglesia. De hecho, la voluntad también puede cambiar nuestros pensamientos. Cuando nosotros tomamos una decisión, podemos cambiar nuestros pensamientos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que me dijo, yo decidí no leer nunca más a Calvino. No me gusta Calvino, no lo voy a leer nunca más. Esa decisión no es puramente racional. ¿Se dan cuenta? Hay mucho que influye. O sea, nosotros para hacer teología tenemos que también conocer algo de volología. Tenemos que saber qué es la voluntad, cómo funciona la voluntad, porque en la teología la voluntad es importante. En la filosofía no. En la filosofía no. Porque en la filosofía la voluntad tiene concurso negativo.
pero en la teología la voluntad tiene concurso positivo. Entonces es necesario que nosotros en teología contemplemos, entendamos y estudiemos la voluntad. Bueno, habiendo entendido eso, vamos a recibir sus preguntas y sus intervenciones para pasar al tema de los paradigmas de las relaciones entre fe y filosofía, ¿sí? Pero vamos a escuchar a Feli, al querido Feli. Profe, me gustaría que si pudieras desarrollar la diferencia entre entender y conocer. Eh, el conocimiento es la adquisición de un hecho, una esencia en el intelecto. Y el entendimiento es un proceso en el cual ese suceso se va articulando con otro suceso. Esa esencia se va articulando con otras esencias. Entender algo es saber articularlo. Conocer algo es meramente tenerlo presente en el intelecto. Por ejemplo, mi novia me insulta. Bueno, yo lo conozco cuando entiendo y afirmo y digo, mi novia me insulta. Ese es un conocimiento. Ahora, si yo empiezo a articular y a darme cuenta por qué me está insultando, eso ya es un entendimiento, es una comprensión. ¿Se entiende, Feli? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a los paradigmas de las relaciones entre fe y filosofía. El primer paradigma es el paradigma de la exclusión mutua. Corte, Johnny, ¿te puedo hacer una pregunta que tiene que ver con la anterior? Así no me pierdo Sí, después. sí, querido. Respecto a esto de las decisiones que se toman en la voluntad, y no respecto de la razón. El ateísmo, ¿cómo, y los argumentos a favor de la existencia de Dios? ¿Qué puedes esbozar ahí rapidito como para vincular ese tema también, que es importante? El ateísmo influye en la voluntad como concurso negativo. Es decir, hay un momento donde el ateo toma la decisión de cortar el proceso dialéctico hacia el fundamento. Si uno la deja a la razón avanzar espontáneamente hacia la causa primera, la razón va a llegar a la causa primera. El ateo en algún momento corta, por un acto de su voluntad, corta ese itinerario de la razón hacia el fundamento, ¿no? El itinerario ad menti fundamentum, ¿no? No, en este caso itinerario ad menti fundamento, en el itinerario de la mente hacia el fundamento, ¿no? Ese itinerario es espontáneo. Lo que sucede es que el ateo hace una decisión contraintuitiva y corta ese proceso. En algún momento se detiene, toma la decisión de no avanzar hacia el fundamento. Por eso es que no existe la metafísica atea, porque justamente el ateo niega el acceso al fundamento, se niega a acceder al fundamento. Entonces, no existe la metafísica atea, es imposible una metafísica atea, porque el ateísmo consiste en una negación del fundamento. El ateo se niega al acceso racional al fundamento, se niega a esa actitud intuitiva del espíritu humano de remontarse hacia el fundamento. Es algo muy intuitivo del espíritu humano. César, querido. Esto tiene que ver más con el uptas, ut facultas, ut voluptas, ¿no? La negación del fenómeno al fundamento a través del vicio en el intelecto, ¿no? Hay un vicio en la voluntas ut ratio, en la voluntad como razón. Sí, la voluntas ut natura tiende al fundamento por naturaleza porque está hecho para el fundamento. La voluntas ut facultas no puede no querer el bien que conoce. Lo que sucede es que la voluntas ut ratio puede perderse en el camino y decidir no acceder racionalmente hacia el fundamento. O sea, la voluntad le imprime a la razón un carácter negativo porque la frena, la corta, ¿me entendés? O sea, el ateísmo consiste en que en algún momento la razón es frenada por la voluntad.
El ateo la frena a la inteligencia con un acto de la voluntad y decide no acceder al fundamento. Por eso el ateísmo es contraintuitivo. Lo más intuitivo de la naturaleza del espíritu humano es la religión, es el acceso religioso hacia el fundamento. Eso es lo más intuitivo. El ateo corta con ese mecanismo intuitivo, con ese mecanismo espontáneo del espíritu humano. Es decir, el ateísmo es algo contraintuitivo, es contraespontáneo. Es por eso que en ellos hay una neurosis muy grande, porque ellos niegan el fundamento, ¿no? Se niegan. Dustin, ¿qué pasa? ¿Que estás renegando? ¿Qué es lo que sucede? No, es que yo hasta hace unos 3 años fui ateo. Entonces, todo lo que dice tiene razón. O sea, todo eso llegó a pasar alguna vez. Y si algún hermano aquí de la misma manera fue ateo o está pasando por ese trámite, sabe de eso, maestro. Mira Maestro, vos. me tengo que Sí. retirar porque hoy es mi misa de confirmación. Bueno, amigo mío, que Dios te bendiga, te cuide y que la pases muy bien. Igualmente, excelente clase, maestro. Nos vemos. Gracias, querido. Mírala a la clase cuando estés. Bueno, vamos a los paradigmas de las relaciones entre fe y filosofía. El primer paradigma es el paradigma de la exclusión mutua. La exclusión desde la fe. Ese es el paradigma de los padres de la Iglesia que eran antidialécticos. Por ejemplo, Tertuliano. La exclusión desde la fe supone que el creyente, ubicado en la fe, niega a la filosofía la capacidad de conocer la verdad, de conocer algo de la verdad. Ubicado en la fe, yo le niego a la filosofía la potencia de verdad, la capacidad de verdad que tiene la filosofía. Yo se la niego y digo, solo la fe me lleva a la verdad, la filosofía no me lleva a la verdad. Entonces, ubicado en la fe, yo rechazo a la filosofía, la excluyo a la filosofía como modo. Ese es el paradigma de aquel que está en una isla y tiene solo una barca para llegar a la ciudad de Dios, decide subirse a la barca, pero con los ojos tapados, con los ojos cerrados. Va a llegar a la ciudad de Dios, pero no va a llegar mirando, no va a saber a dónde está yendo ni cómo está yendo, pero va a llegar porque se abraza a la barca, que es la cruz, y se va a salvar. O sea, es posible que un fideísta se salve, sí. Paradigma de la exclusión desde la razón. Aquel que ubicado en la filosofía le niega a la verdad, le niega a la fe la capacidad de conocer la verdad. Ubicado desde la fe, perdón que escuché ahí un... ubicado desde la razón, desde la filosofía, el filósofo le niega a la fe la potencia de verdad que tiene la fe. Se la niega. Es un racionalista. Él supone que solo desde la razón puede conocer la verdad. Ese es el paradigma de aquel que ubicado en la isla, mira la ciudad de Dios, la puede ver, pero decide no subirse a la barca. Toma la decisión de no subirse a la barca. Ese es el peor de todos, ¿no? Ese es el peor de todos. Paradigma de la subsunción desde la fe. Se llama paradigma de la subsunción alternativa. Subsumir significa tomar y poner debajo. Sub es tomar, sub es por debajo y sumir es tomar, ¿no? El sumidero es el que toma el agua, ¿no? Entonces, subsumir es tomar y poner debajo. Entonces, la subsunción desde la fe es cuando el cristiano puesto en la fe sostiene que la filosofía tiene una cierta importancia. Es una preparación para la fe, como sostenía Clemente de Alejandría, es un camino de iniciación
que me otorga ciertas herramientas para conocerla la fe, pero que definitivamente no es la filosofía la que me va a llevar a la fe. La filosofía me puede otorgar muchas herramientas valiosas, pero quien me va a llevar a la verdad es la fe, solo la fe. Yo pongo siempre este ejemplo, es como si un hombre estuviese escalando una montaña, ¿no? Comienza con la razón, pero llega un momento donde para llegar a la cima tiene que acudir a la fe, y con la fe llega a la cima, que es la verdad plena, ¿no? Entonces, considera que la razón es un momento de la búsqueda de la verdad, pero que la búsqueda de la verdad se resuelve en la fe. El paradigma se llama subsunción alternativa, que tiene dos variantes. El primer paradigma se llama exclusión mutua, y la exclusión mutua es exclusión desde la fe y exclusión desde la filosofía. Y en la subsunción alternativa hay dos variantes: subsunción desde la fe y ahora subsunción desde la razón. El paradigma de subsunción desde la razón considera que la fe puede ser importante para comenzar el itinerario hacia la verdad, pero en algún momento uno tiene que abandonarla, la fe, y llegar a la ciencia y a la filosofía. ¿Quiénes son los filósofos que sostenían que la fe es una manera de comenzar la búsqueda de la verdad, pero que se resuelve en la filosofía? Hegel sostiene que al último la razón es la que va a conocer la verdad absoluta, no la religión. La religión se subsume a la filosofía en Hegel. Auguste Comte, el padre de la filosofía positiva, él dice: los hombres primitivos comienzan con los mitos y las religiones, después acceden a la metafísica y por último llegan a la ciencia positiva, a la filosofía positiva. Es en la filosofía positiva donde se conoce la verdad. Un sociólogo, Auguste Comte. Bueno, digamos que hay muchos, ¿no? Jürgen Habermas también dice, bueno, el cristianismo sirve para enseñarle al pueblo la moral necesaria. Ahora, cuando el pueblo comienza a educarse y comienza a ser más estudioso, bueno, ahí tienen que llegar a Kant. Al final ya los más preparados tienen que llegar a Kant, salir de la religión e ingresar a Kant, dice, ¿no? Esa es la subsunción desde la razón, ¿se entiende? O sea, ubicados desde la razón, colocan a la fe como una instancia inferior de búsqueda de la verdad, que después esa instancia debe ser abandonada, tanto en el paradigma de subsunción desde la fe como en el paradigma de subsunción desde la razón. El que está sometido a una dimensión inferior en algún momento debe ser abandonado en pos de lo superior, ¿se entiende? En el paradigma de subsunción desde la fe, la razón, la filosofía debe ser abandonada en algún momento, y en el paradigma de subsunción desde la filosofía, la fe debe ser abandonada en un momento. Vamos al paradigma de las autonomías. Tenemos la autonomía desintegrada o la autonomía divergente, que supone que la misma persona como creyente puede afirmar una verdad, por ejemplo, A, y como filósofo puede afirmar una verdad contraria, o sea, no A. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo como creyente afirmo un sí a la vida, pero como filósofo yo le digo sí al aborto, ¿no? Hay muchos teolofrastos que tienen ese pensamiento que se llama el paradigma de la doble verdad, ¿no es cierto? Son teólogos progresistas. Por ejemplo, Hans Küng tenía prédicas a favor del Dios de la vida, pero sin embargo él, en su ética, él defendía el aborto. El teólogo católico Hans Küng, él era pro aborto. O sea, él como creyente adoraba al Señor de la vida, y él daba prédicas de que el Señor es el Señor de la vida, de que Cristo es el dador de la vida, de que Cristo viene a redimir y a darle valor a la vida. Pero por otro lado, Hans Küng predicaba el aborto en su ética. Se dan cuenta que Hans Küng como creyente es pro vida,
y como filósofo es pro aborto. Entonces, ese es el paradigma de la doble verdad. ¿Se entiende? O sea que la misma persona puede afirmar A y no A en distintas sedes. ¿Ven? Esto lo afirmaba el averroísmo latino. Por ejemplo, había un teólogo de la época de Santo Tomás que se llamaba Giguer de Brabante, que afirmaba, por ejemplo, la mortalidad del alma y la eternidad del mundo, ¿no? Él, como creyente, afirmaba la creación del mundo y la inmortalidad del alma, pero como filósofo, él afirmaba la inmortalidad del mundo y la mortalidad del alma. No, no violaba el principio de no contradicción porque él lo decía en sentidos distintos. Pero ciertamente que es absurdo, porque estamos hablando del mismo hecho. O sea, no le podés cambiar el sentido al mismo hecho. No tiene sentido, porque la creación del mundo es una sola. No es que el mundo es religiosamente creado y filosóficamente eterno. Es absurdo, porque el mundo hay uno solo. Entonces, era muy tonto lo que hacía Suger de Brabant. Tuvo un debate con Santo Tomás y obviamente perdió el debate, ¿no? Y está el paradigma de Tomás de Aquino, que es el paradigma de la autonomía integrada. Es decir, que la filosofía, con su método y con sus puntos de partida, afirma una verdad, y la teología, con su paradigma, con su método, con su metodología y su punto de partida, afirma la misma verdad. Ese es el paradigma de la autonomía convergente o la autonomía integrada. Bueno, entonces desarrollamos en total 6 paradigmas distintos. Repasamos: exclusión desde la fe, fideísmo; exclusión desde la razón, racionalismo; subsunción desde la fe; subsunción desde la filosofía; autonomía desintegrada y autonomía integrada. Son 6 paradigmas. ¿Entendieron los 6? ¿Se entendió el desarrollo? ¿Sí? ¿Creen que hay otro paradigma que no estamos teniendo en cuenta? ¿O creen que estos son los 6 posibles? Yo encontré estos 6, pero ¿creen que es posible otro? Sí, efectivamente, yo en el debate con el señor Urbina, con el doctor Urbina, he podido desarrollar estos paradigmas, ¿no? Él dijo en el debate que rechaza esos paradigmas, pero bueno, nunca me dio la razón para rechazarlos, ¿no? No sé cuál sería la razón para rechazar estos paradigmas. O sea, ¿qué otra manera de conceptualizarlos o de entenderlos podría ser mejor? No la conozco, pero si alguna vez alguien me dijera que hay otra manera mejor de conceptualizar esas relaciones, yo las aceptaría. Johnny, te Bueno, hago una pregunta. sí, querido Jonathan. No necesariamente uno a veces tiene que caer en alguno de los paradigmas esos. A veces creo que las personas o los individuos pueden trabajar en diferentes paradigmas, diferentes temas, quizás, digamos, la disonancia que a veces tenemos. A veces es difícil ser íntegro en todos los aspectos del pensamiento, de la acción cotidiana. Algunos a veces utilizan un paradigma, a veces otro. Ciertamente, ¿no? Ciertamente eh, podría suceder que una persona incluso afirme 2 o 3 paradigmas distintos, ¿no? En momentos distintos de su vida o en el mismo momento pensar desde distintos paradigmas. Para mí lo ideal es pensar desde uno solo, porque me parece que es más coherente, ¿no? Te trae menos problemas, la coherencia. Pero reconozco que sería posible para alguien que no razona bien utilizar varios paradigmas a la vez, ¿no? Ciertamente. Ok, Pablo, ¿tenés una pregunta o un aporte? sí. Jonathan, hablando del tema de milagros, eso se puede, digamos, sanar desde lo volitivo que miramos ahorita,
porque me parece, digamos, que los milagros son contraintuitivos dentro de la lógica y lo racional, ¿cierto? Nosotros con nuestras intuiciones sensibles, pues nos aproximamos, digamos, como a los fenómenos, pero cuando estos, digamos, que sobrepasan, digamos, como esa realidad física, por decirlo así, entonces ahí tendría que entrar la voluntad a dirimir, digamos, como esa experiencia o ese fenómeno, por llamarlo de esa manera. Se podría mirar de esa manera, o sea, lo explicas de esa manera o hay algo más que tendríamos nosotros que saber al respecto. No, claro, el milagro es uno de los elementos que hace creíble el testimonio. Por eso hay un problema con la teología bautista que niega la continuidad de los milagros. O sea, una iglesia que no tiene la posibilidad de hacer milagros no puede ser creíble, porque uno de los fundamentos y de los signos y señales por los cuales la iglesia es creíble son los milagros. Yo estoy estudiando mucho la teología bautista porque el 98% de los protestantes son bautistas o tienen teología bautista. De hecho, los pentecostales en general tienen teología bautista de fondo. Aman a Wesley en su carisma, pero la teología pentecostal es teología bautista de fondo. O sea, son credo bautistas o anabautistas, creen que la Eucaristía es solo un signo. Es la reforma radical. O sea, la teología bautista se hizo exclusivamente para depurar al protestantismo, los anabaptistas, es la teología que se hizo exclusivamente para depurar al protestantismo de todo lo que quedaba de catolicismo. Es como que los anabaptistas dijeron, bueno, vamos a sacar todo lo que quedó de catolicismo, del protestantismo, vamos a eliminar lo poco que quedaba, lo vamos a sacar completamente. Entonces, no vamos a bautizar a niños, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto otro, vamos a cambiar la Eucaristía, es solo una representación. Que bueno, que quedaron ahí, ¿no? Quedaron en esa, pero digamos, y se van a dar cuenta ustedes, los hermanos de la Alianza Evangélica en general son bautistas. O sea, en general, un bautista de tradición hueso colorado es, por esencia, por autonomacia, por cepa pura, es un anticatólico. O sea, un bautista es un buen bautista es un anticatólico, digamos. ¿Sí? Entonces, sí. Hola, Dios te bendiga, Jonathan. Justamente yo estaba pensando un poco sobre eso en el caso, no sé, de los anabaptistas o algunas personas que, sabes que algunos tienden a creer lo que se le llama biblicismo, ¿no? Como una visión tan extrema de que rechazan, por ejemplo, la tradición o el uso de la filosofía. Entonces, pareciera como que en algunos casos, como que tienden a ser fideístas o en ese sentido, pero al mismo tiempo racionalistas a la hora de, por ejemplo, negar, qué sé yo, que Dios pueda bueno, Cristo esté presente, aunque sea espiritualmente en los sacramentos, qué sé yo. Entonces parece como que aplicaran el racionalismo y el fideísmo No, simultáneamente, no ¿no? son racionalistas, los anabautistas son fideístas e iconoclastas. O sea, todo lo que sea un icono de la fe, como los milagros, la Eucaristía, qué sé yo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una religión sea religión? Creer cosas que un racionalista no aceptaría. Por ejemplo, que un pecador pueda absolverme de mis pecados investido por la gracia de Cristo es un acto de fe. ¿Se entiende? O sea, en la Biblia los apóstoles eran personas que no eran las mejores moralmente, porque San Pablo dice, a lo vil de este mundo, a lo menospreciado de este mundo, a lo que no era, escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a lo que era. Es decir, Dios escoge a, a lo vil, a lo menospreciado. Entonces, si un católico acepta que un vil sacerdote pecador puede, por gracia de Dios, perdonar sus pecados en nombre de Cristo, eso es un acto de fe, que es coherente con la fe y es coherente con los principios bíblicos. Digamos, lo que hace el bautista es una especie de destrucción de los elementos iconográficos de la fe. Por ejemplo, iconografía de la fe son las imágenes, es Cristo en la Eucaristía,
es decir, iconografía en cuanto que presencia real, efectiva, del elemento sobrenatural en un signo visible, ¿no? Es decir, las tradiciones protestantes más antiguas, el luteranismo, parte del anglicanismo y parte del presbiterianismo, no tienen problema con entender que lo invisible se hace presente en lo visible. Pero el bautista es un iconoclasta. O sea, el bautista lo que viene a hacer es a quitarle a la fe todo elemento iconográfico. Entonces, el bautista no es un racionalista, es un iconoclasta. ¿Se entiende? Y la misión del teólogo bautista es eliminar del protestantismo todos rasgos de iconografía. Por eso, en el fondo, el debate es iconográficos versus iconoclastas, digamos, ¿no? Pero en la tradición protestante, los más iconoclastas son los bautistas. Podríamos decir que, yo no voy a decir ni afortunadamente ni lamentablemente, ¿no? Porque eso no me toca decir a mí, pero sí les puedo decir que los que han ganado la batalla cultural o la batalla mediática en el protestantismo son los bautistas. Es la teología más difundida en el protestantismo. La teología más difundida en el protestantismo no es la presbiteriana, no es la paido-bautista, no es la teología de los pactos, no es la dialéctica entre ley y evangelio luterana. Esa no es digamos, las teologías más difundidas. Las teologías más difundidas en el mundo protestante tienen que ver con las tradiciones de la crítica radical, de la reforma radical, que son los anabaptistas. Ellos son los que ganaron la batalla mediática en el protestantismo. Por eso nosotros los protestantes, que no somos anabaptistas, que no somos iconoclastas, que no somos de la reforma radical, a nosotros nos tildan de pro-católicos, de pro-papistas, de todo eso, porque nosotros no somos anticatólicos, porque nuestra tradición no se hizo exclusivamente en contra del catolicismo. Y la misión de los anabaptistas fue depurar de todo lo que quedaba de catolicismo a la reforma protestante, sacarle a la reforma protestante lo poco que quedaba de catolicismo. Digamos. Eso es lo que intentaron los anabaptistas. Sí. Es por eso que de repente los bautistas y los pentecostales tienen un conflicto con el concepto de religión. ¿O viste que tienden a hacer como, bueno, la religión no es lo que nosotros manejamos, porque Cristo no es religión, es relación? Porque justamente creo que en la religión se ve como exteriorizado el tema de la fe, ¿no? El protestante histórico, el católico, exterioriza y pone en los elementos signos de la fe. Entonces es ahí que el bautista y el pentecostal dicen, no, eso no, porque eso es religión, ¿no? Lo que pasa es que el teólogo bautista es un teólogo de la inmanencia. Para el bautista la fe tiene que ver con la pura interioridad. La fe no tiene que ver con los signos visibles, la fe no tiene que ver con las obras visibles. Por ejemplo, para el metodista, la santidad es fundamental para la salvación. Wesley decía, no tengo temor de que el pueblo metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía. Y tal será el caso, al menos que se mantenga firme, obrando las buenas nuevas de Jesucristo para los pobres en toda circunstancia que le toque transitar. Entonces, para el metodista, la santidad social es uno de los fundamentos de la salvación. No que la salvación sea por obras, pero ninguna persona que no vive su santidad social y su amor por los pobres tiene derecho a llamarse cristiano, dice Wesley, ¿no? El que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? La religión de Cristo, así dice Wesley, dice, la religión de Cristo no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la social. Este mandamiento tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todos estos elementos de exteriorización de la fe tiene que ver con una postura iconográfica. O sea, el amor al prójimo es un ícono de la fe para el metodista. Para el luterano, digamos, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía, es una exteriorización de la fe.
El bautista, el teólogo bautista es un teólogo de la pura interioridad. Para el teólogo bautista la fe tiene que ver con la pura interioridad, es con un acto puramente interior e interpreta que la espiritualidad tiene que ver con esa interioridad. En cambio, hay otras teologías que interpretan que la espiritualidad tiene que ver también con lo sacramental, con la exteriorización de la fe. No tiene que ver solo con aquello que sucede en la inmanencia del sujeto. Son debates bien interesantes que si nosotros pudiéramos darlo con honestidad, podríamos entender los presupuestos teológicos que tienen los hermanos, por ejemplo, que son ecuménicos, y los hermanos que son anticatólicos. Y uno de los presupuestos que no se debate nunca es que los hermanos anticatólicos tienen un presupuesto teológico absolutamente iconoclasta. Y el fundamento de los hermanos protestantes que son ecuménicos tienen un fundamento teológico que es iconográfico. Entonces, esos presupuestos no se toman en cuenta porque ser iconoclasta o ser iconográfico no se resuelve con la mera inteligencia, es tomar una decisión. O sea, yo he tomado la decisión de ser iconoclasta, he tomado la decisión de ser iconográfico. Son decisiones. Esas decisiones después las acompaña la razón. Esto lo dicen tres filósofos que para mí son inapelables. Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, y obviamente también Heidegger. Y bueno, Dilthey o también Edmund Husserl con la Lebenswelt, el mundo de la vida. ¿Qué es lo que dicen estos filósofos? La razón nunca razona sin una emoción y sin una vida que vaya detrás. Dice Ortega y Gasset en su teoría ratio-vitalista, la vida no es la vida de la razón es la razón de la vida, y los hombres razonamos con nuestra vida. Nosotros no somos una razón abstracta, así como que nosotros hacemos y decimos, bueno, mira, me saco la razón y razono así, en abstracto. Acá está mi razón, descolgada, desencarnada de mi propia vida. No, la razón es la razón de mi vida. Mi vida razona desde su propia marco existencial, desde su propio contexto. Entonces, cuando nosotros hacemos teología, nosotros vamos cargados con todos esos presupuestos. Son presupuestos existenciales. ¿Se entiende? O sea, hasta el inconsciente. Vamos a suponer que yo detesto la imagen del padre porque para mí mi papá tiene que ver con la violencia. Yo con ese presupuesto puedo decir, yo no voy a ir al catolicismo porque los católicos le dicen al cura papá, padre, y yo detesto al padre porque el padre es tal o tal cosa. Hay muchas cuestiones existenciales, preontológicas, con las cuales nosotros nos acercamos a la teología. Eso es lo que a muchos les cuesta entender. Hay muchos hermanos que hacen una teología que no tiene presupuestos. Uno escucha a muchos hermanos que te dicen, mi postura es Biblia pura, yo soy Biblia pura. Mi postura es bíblica. No sé si entienden el problema filosófico de esa frase. ¿Conocen algún teólogo que sea Biblia pura? ¿Hay algún teólogo que pueda poner entre paréntesis en epogé sus preontologías, sus preconcepciones, sus presupuestos teológicos, su voluntad? Claro, sin presupuesto económico. Claro. O con demasiado presupuesto, ¿no? Hay algunos que tienen demasiados presupuestos económicos y por eso que hacen esa teología también. Pero ustedes pueden creer filosóficamente que alguien se acerque al texto bíblico haciendo epogé de todos sus presupuestos, de todas sus precomprensiones, de todas sus preontologías, de todos sus prejuicios. ¿Alguien puede acercarse a la Biblia así depurado de todas las precomprensiones que tenemos de Dios? Esa es una concepción teológica que prescinde de los últimos 4 siglos de filosofía. O sea, que algún cristiano hoy diga, no, yo solo creo lo que dice la Biblia. Para mí la Biblia es infalible, yo creo solo lo que dice la Biblia. Sí, pero la Biblia, ¿a quién le habla? La Biblia no habla sola, la Biblia no se pronuncia sola. No es que San Pablo dice, oigan, la interpretación correcta de la carta de San Pablo es esta, y habla San Pablo.
y San Pablo habla y se interpreta. No, las cartas de San Pablo le hablan a un sujeto. Por eso el lema de la hermenéutica es non fit textus sine interpres, o sine interpres non fit textus. Sin un intérprete no hay un texto, porque el texto se escribió para un intérprete. Ningún texto se escribe si no es un texto que se escribe para alguien. Un texto se escribe para alguien. Nadie escribe un texto para la nada misma. Cuando alguien está escribiendo un texto, yo que soy escritor, yo estoy escribiendo un texto para alguien, pensando en alguien, en un lector. Yo estoy escribiendo el texto para alguien. Entonces, no existe un texto sin un intérprete. O sea, la frase, la Biblia dice, es abstracta si no se entiende a quién le está diciendo, para quién fue escrita. Sí, y fue escrita para una comunidad de fe. Por eso la Biblia es un texto del pueblo cristiano, que se debe leer en el pueblo, con el pueblo, para el pueblo. Es un texto del pueblo, la Biblia es un texto del pueblo cristiano, es un texto de la comunidad. Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me quedé, no quise interrumpir, quieres escuchar todo, o sea, todo lo que está mencionando, pero con respecto a lo que mencionaba hace un rato, y recuerdo bien, en cuanto a la postura de Heidegger, a mí me surge una pregunta. Si empiezo con la fe y después con el conocimiento tengo que hacer un lado la fe, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lidio o cómo tomo esta parte del texto bíblico donde dice que sin la fe no es posible agradar a Dios? O sea, eso es lo que me está ahorita jugando en duda. Yo me imagino que vos estás hablando del paradigma de la subsunción desde la razón, desde la subsunción desde la filosofía, que supone que en algún momento hay que dejarla de lado a la fe. Pero yo no creo que ese paradigma sea el correcto, así que estamos de acuerdo. Ambos le haríamos la misma crítica a ese paradigma. O sea, ese paradigma es incorrecto, no es Ok. verdadero. A vos te hace ruido porque es incorrecto, exactamente. O sea, tenés razón, es verdad, es incorrecto. Así que obviamente no se puede dejar de lado la fe. Nunca un cristiano puede dejar de lado la fe. Por eso que es interesante, ¿no? Porque nosotros vemos en las redes todos los días debates de fundamentalistas, digamos. En general en las redes todos son fundamentalistas, ¿no? O sea, fundamentalistas de la sola escritura, fundamentalistas de la tradición católica, ¿no? Y ambos fundamentalistas te dicen que su interpretación de la Biblia es la correcta, ¿no? Nadie va a un debate diciendo, che, mi teoría es falible, es falsable, y puedo estar muy equivocado, pero yo opino que esto es así, ¿viste? Nadie se presenta a un debate diciendo, bueno, esta es mi opinión, yo podría estar equivocado. En general, ¿qué hace un protestante astuto para salvarse? Te dice, no, esto es lo que dice la Biblia. O sea, ya no es mi opinión sobre la Biblia, es lo que dice la Biblia. Entonces, de esa manera, el protestante promedio de las redes puede presentarse como lo que es un fundamentalista, que debate con fundamentalistas católicos, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque para la filosofía son fundamentalistas aquellos que no albergan ni la mínima posibilidad de estar equivocados. Y en el fondo, desde la religión, eso no se llama fundamentalismo, desde la religión eso se llama fe. ¿Se entiende? O sea, un protestante tiene fe, y porque tiene fe, cree que el protestantismo es la correcta interpretación de la Biblia. Si no, no sería un protestante. Entonces, en el fondo, si yo lo miro desde la filosofía, es un fundamentalista. Si lo miro desde la religión, es un creyente. Yo no le puedo pedir a un creyente que su fe sea vacilante, que su fe sea crítica, que su fe albergue la posibilidad de estar equivocado. Porque la fe no es una incertidumbre, la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces, el creyente como creyente es un fundamentalista, porque cree que su fe es la correcta. Ningún creyente, en cuanto creyente, vacila en su fe y dice, che, esta es una verdad
dudosa, probable, temporal, contingente, falible, finita, una verdad parcial, momentánea. ¿Se imaginan que yo funde una religión y que yo les diga a ustedes, miren, mis interpretaciones son totalmente falibles, están sujetas a error y a revisión todas, pero tienen que acomodar? Yo les estoy enseñando. Pues si no, pues yo no puedo entregar mi vida a una interpretación de la Biblia que se presenta como falible o como sujeta a error y revisión. Ese es el problema digamos, de pensar que el creyente tiene que ser un filósofo. El creyente no necesariamente tiene que ser un filósofo. No necesariamente. Y el teólogo tampoco necesariamente tiene que ser un filósofo, ¿no? Entonces, los teólogos pueden hablar con firmeza y convicción de lo que creen. Y para nosotros los filósofos, esas afirmaciones son fundamentalistas porque hacemos una crítica filosófica de esa cuestión. Pero como creyentes no los podemos cuestionar, porque ellos como creyentes tienen fe, certeza y certidumbre en lo que enseñan. Y por eso son creyentes, si no, no serían creyentes. Querido Gustavo González. Gracias, maestro. Quiero iniciar diciendo que tengo un gran respeto para usted. Soy bautista y quisiera, algo que aprendí de ti es de que las palabras significan lo que significan las palabras. Iconoclasta, no creo que es un término que el bautista debería de recibir, porque de ninguna manera ni históricamente, acordemos históricamente del siglo VIII, siglo IX, es donde se da este movimiento y el bautista no está involucrado en eso. El día de hoy, iconoclasta sería aquella persona que hasta apoya la destrucción de imágenes y honestamente no lo somos. Entonces, entiendo el concepto que le quieres dar a la palabra iconoclasta, pero creo que no es un término que se le debe colgar o etiquetar al bautista. Estoy aprendiendo, si estoy equivocado, corrígeme, pero de algo me sirve estar acá. Es todo. Es cierto que hay un sentido estricto de la palabra iconoclasta que es el que rompe las imágenes, ¿no? Pero hay un sentido más teológico. Uno puede ser un iconoclasta sin agarrarla a la imagen de la Virgen y romperla en el piso. ¿Se entiende? O sea, es un sentido más amplio del término. Vos estás tomando un sentido verdadero, que es un sentido estricto. Yo estoy tomando un sentido que también es verdadero, pero es más amplio de la palabra iconoclasta. De todas maneras, si la palabra iconoclasta solo significara el sentido estricto, claro, los bautistas no serían iconoclastas porque los bautistas no andan rompiendo imágenes con el martillo, ¿no? Así que exactamente, tenés razón. Carlos, voy a hacer un curso para pronunciar tu apellido. Sí, no importa, no importa. Creo que cuando Pablo habló del milagro, de la idea de milagro, recordé que tuve un profesor que se decía agnóstico, pero era muy reaccionario a la religión, pero muy reaccionario. Y nos pidió que para una clase le lleváramos la explicación del milagro desde la filosofía de Hume. Entonces, yo en ese momento también estaba estudiando a Wittgenstein en la primera etapa del Tractatus. Y él habla de los espacios, lógicos, ¿no? Y yo veía que el concepto de milagro pertenece más al espacio lógico de la teología que de la filosofía. Entonces, no estuve yo subsumiendo el concepto de milagros, subsumiendo la filosofía, es decir, quitándole un poco de lo que me pudiera decir la filosofía acerca del concepto de milagro, sobre todo teniendo en cuenta que Hume era muy en contra del concepto de milagro, ¿no? De hecho, yo llegué a la clase y le dije, profe, muy poco puede decir Hume del milagro más de lo que sabemos desde el escepticismo que él planteaba, ¿no? Entonces, porque para mí el concepto de milagro es un concepto que está en el espacio lógico de la teología. La filosofía que puede decir del milagro. Claro.
Sí, el milagro propiamente no puede ser estudiado por la filosofía, porque la filosofía tiene como punto de partida las cuestiones que son evidentes. En cambio, para aceptar que un suceso es milagroso, está como presupuesta la fe. ¿Entendés? Yo como filósofo puedo decir, se acaba de levantar un muerto a la vida. No puedo decir, acaba de ocurrir un milagro. Si yo digo, acaba de ocurrir un milagro, ya no estoy hablando como filósofo, estoy hablando como creyente. O sea, ya está en juego mi interpretación de ese hecho. Yo no puedo dudar de que estaba muerto y ahora está vivo, pero no puedo decir que eso es un milagro. Si yo digo que eso es un milagro, ya es porque está en juego mi propia fe, ya está en la dialéctica mi propia fe, digamos, ¿no? Gente, la clase que viene ya vamos a empezar con el tema de la sustancia. Vamos a estudiar el concepto de sustancia en la filosofía. ¿Por qué es importante el conceptualizar qué es la sustancia, la potencia, el acto, el accidente, el origen de la sustancia, el fundamento de la sustancia, los métodos que hay en la filosofía para estudiar la sustancia, que después va a aparecer en los debates sobre la Eucaristía, por ejemplo, ¿eh? Así que, por favor, aquellos, sobre todo los que hacen debates y quieren debatir sobre la Eucaristía, vamos a estudiar diligentemente el concepto de sustancia en sus textos originales, para tener fundamento después, ¿no? Para debatir sobre esos temas, sobre todo la transustanciación y todas esas cosas, ¿no? Porque, bueno, yo hice el curso pensando más que nada en eso también. Así que nada, terminamos las 2 horas de clase. Nos vemos el sábado que viene a las 18 horas, como siempre. Así que, bueno, vayan preparándose para la clase. Pueden ir leyendo para traer preguntas y sacarse sus dudas también, ¿sí? Gracias a todos, es un lindo grupo, gracias por todas las intervenciones que hacen realmente, ojalá que estén aprendiendo, yo les estoy dando todo lo que puedo, así que bueno, perdón por tan poco si es que no llego a cumplir las expectativas, así que les mando un cordial saludo, bendiciones a todos y nos vemos. Gracias. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico,